Hola, mi nombre es Kenia Yazaret Anaya Romero. Soy estudiante del Colegio Simón Bolívar y curso el sexto semestre de la licenciatura en Educación Preescolar. En esta ocasión, les voy a presentar un proyecto socioeducativo que llevé a cabo durante las jornadas de práctica que realicé en la estancia infantil Benita Galeana. La intención de este trabajo consiste en informar a la audiencia académica una metodología de gran importancia en la práctica docente, al atender a problemas tanto académicos como de relevancia social, mediante proyectos que impacten y transformen la enseñanza y el aprendizaje en el aula. Para esto, durante el video compartiré con ustedes algunas de las estrategias, de las acciones, del análisis y las reflexiones que llevé a cabo en las jornadas de práctica. La estancia infantil donde realicé estas actividades y este proyecto se encuentra en la zona centro de la ciudad de Chilpancingo y cuenta con instalaciones amplias y adecuadas para el desarrollo integral de los alumnos, con el personal suficiente y capacitado para su funcionamiento y con todos los servicios tanto dentro como fuera de la misma. El grupo que se me asignó fue el segundo B, con 26 alumnos, 13 niñas y 13 niños, a cargo de la maestra Elena Adame Monfil y con una maestra más como asistente del grupo. Durante la primera jornada de prácticas, mi intención fue llevar a cabo una observación que me permitiera identificar una problemática en el grupo para después formular una propuesta que mejorara o diera solución a la misma. Por lo tanto, después del análisis de algunas observaciones sobre el grupo, me di cuenta de que a la mayoría se les dificultaba mucho el cumplimiento de reglas, consignas, el trabajo en equipo, y muchos de ellos tenían problemas de conducta, pues por diferentes circunstancias o situaciones en el hogar se mostraban agresivos con sus compañeros y hasta con las maestras. Por lo que este asunto, esta problemática, yo la consideré como un obstáculo para el logro óptimo de aprendizajes y competencias en los alumnos. Y es así como surge mi interés por atender la problemática de conductas agresivas en el aula. Considero, y es importante, porque el ambiente en el aula debe ser propicio para el desenvolvimiento de los alumnos. Por lo tanto, en mi propósito general, tuve énfasis en la práctica de valores, en las relaciones afectivas interpersonales que llevan al grupo a un ambiente de sana convivencia, no solo en el aula, sino también en su familia y en la comunidad escolar. La elaboración de este proyecto socioeducativo fue un proceso que inició con un análisis y la reflexión sobre las causas y los efectos de las conductas que observé en el primer acercamiento. Posteriormente transformé esas causas y efectos en objetivos y en medios que me permitieran establecer una sistematización de la información para conducir la propuesta de mejora. Esta sistematización la grafiqué mediante un árbol de problema y un árbol de objetivos, de donde partí para focalizar las acciones que llevaría a cabo durante las jornadas. Algunos otros recursos metodológicos que utilicé para la estructura de este proyecto fueron encuestas a los padres de familia, entrevistas a los docentes y alumnos y una guía de observación para que me permitiera tener un panorama más amplio de la problemática y diagnosticara y fundamentara de manera precisa la relevancia de esta situación en el aula. Aceptaron tener problemas o circunstancias en el hogar que podían ser factor importante para las conductas que yo había observado anteriormente. Sin embargo, la manera en que se resuelven en casa son evidencia de que el alumno toma esas réplicas en el salón de clases y es lo que afecta el ambiente durante las jornadas diarias de trabajo. Por otro lado, creo que este instrumento de planificación y organización de la información me permitieron analizar
más profundo la problemática y adquirir nuevos aprendizajes, nuevas competencias a mi formación, pues como ya mencionaba, creo que este método es uno de los proyectos de intervención con más relevancia en el trabajo docente. Esta metodología es muy útil porque además de mejorar la práctica, mejoramos el aprendizaje y la enseñanza en el aula. Al atender esta problemática para mí fue un gran reto, pues además de trabajar con los alumnos, trabajé con los padres de familia, porque vi importante el atender tanto el aspecto personal y social de los niños, como la afectividad y los valores entre el grupo y entre padres e hijos. Porque como todos sabemos, la familia es la mayor influencia en el desarrollo integral de los niños. Se implementaron actividades en las que se desarrolló con ellos el autoestima, el autoconcepto, valores, la familia, las emociones, conductas y establecimiento de normas y reglas. Para esto considero que los materiales fueron pertinentes y llamativos, pues trabajaron adecuadamente y sin muchas complicaciones. Realmente pudieron superar hasta cierto grado mis expectativas. La situación mejoró y creo que en un grado satisfactorio, pues al compartir comentarios con las docentes, con los padres de familia, pudimos observar que la mayoría de los niños que al principio presentaban problemas de conducta, al relacionarse con sus compañeros durante estas actividades, tanto lúdicas como didácticas, tuvieron esa mejora, adquirieron aprendizajes sobre diferentes maneras de solucionar conflictos, de relacionarse con los demás, de respetar turnos, reglas y sobre todo de obedecer consignas en el aula. También aprendieron a expresar sus sentimientos, sus ideas de manera diferente, de manera que ellos pudieran tener ese contacto con sus compañeros sin alterar el ambiente del aula. En el caso particular de Laura, quiero mencionar que al realizar el diagnóstico fue una de las niñas que no respetaba reglas, hacía berrinches, pataleaba o se ocultaba debajo de las mesas y en ocasiones pegaba a sus compañeros cuando no obtenía lo que deseaba y por consecuencia pues limitaba también o imitaban esos niños sus conductas. Por lo que durante las actividades tuve que trabajar un poco más con ella, teniendo el diálogo constante sobre sus conductas, el premio o castigo según su comportamiento, y al analizar los resultados después de esto, puedo decir que Laura necesitaba atención tanto de la maestra como de la familia y también aceptación por parte de sus compañeros del grupo. Al finalizar la primera jornada de prácticas y reflexionando sobre los resultados, pude darme cuenta de la mejora de la problemática. Sin embargo, considero que es un proceso en el que tanto la familia como las docentes deben seguir trabajando todos los días, pues es en esta etapa del desarrollo de los niños donde se moldea su carácter, su autoconcepto, sus valores y lo más importante, sus relaciones interpersonales. Y sí, para la segunda jornada fue necesario hacer una reorientación del proyecto, ya que la maestra del grupo consideró pertinente que nos enfocáramos en contenidos curriculares, que nos permitieran observar de cierta forma tanto los logros de aprendizaje como las conductas favorables en el aula. Por lo tanto, tuve que modificar y adecuar objetivos y acciones fundamentadas en los campos formativos de lenguaje y comunicación y de pensamiento matemático. Al aplicar el proyecto con las adecuaciones y reorientaciones, tuve algunas complicaciones puesto que existía cierta oposición y desacuerdo entre la maestra titular y la maestra asistente. En cuanto al nivel académico de los niños, una maestra creía que sí lo podían hacer, otra que no, y eran situaciones fuera de mi alcance. Pero yo me concentré en realizar el plan de acción enfocándome en contenidos conceptuales y actitudinales sobre la escritura,
y la resolución de problemas matemáticos, y el reconocimiento y ubicación de figuras geométricas tanto en el grupo o en el aula más bien, y visuales, que ellos las pudieran identificar. Durante esta intervención, otra de las implicaciones fue la intervención constante de la maestra del grupo, y en varias ocasiones se desviaba del propósito que yo había planteado al inicio. Al reflexionar en y sobre la acción de estas actividades y de mi propia intervención, me di cuenta que se me dificultó adecuarlas al nivel de maduración de algunos alumnos, pues no respondían adecuadamente a las consignas, se les dificultaba manipular el material y en ocasiones se distraían o se desesperaban y descontrolaban al grupo. Sin embargo, otros considero que comprendían más y ejecutaban con rapidez y adecuadamente las actividades o las consignas que yo les planteaba. Cabe mencionar aquí que un logro dentro de estas actividades fue el trabajo en equipo. De acuerdo al diagnóstico principal, era mucho lo que no se les daba a ellos. Ellos no podían trabajar en equipo y estas actividades favorecieron este asunto. Pues dentro de los propósitos planteados se vinculó la práctica de valores y la afectividad como una herramienta, creo que importante para el ambiente armónico que facilitara ese trabajo entre pares y entre sus relaciones interpersonales. Por lo tanto, yo considero que sí se lograron los propósitos, quizá no en su totalidad, pero algunos de ellos en gran valor tanto intelectual como conductual en los alumnos. Muchas de las actividades podría decir que fueron atractivas e innovadoras, tanto para los alumnos como para mí, como por ejemplo la lotería de números, la ruleta de letras, las rimas con ademanes, cuentos tamaño gigante. Sin embargo, otras creo que fracasaron, pues no eran lo suficientemente atractivas o aptas para ellos, como la masa de colores, se les dificultó un poco, las letras y las imágenes, la relación entre ellas, cuentos y el trabajo con revistas. Esas fueron algunas que creo yo que no funcionaron. Para abordar este proyecto ya reorientado, mi fundamento fueron el campo formativo de lenguaje y comunicación y trabajé actividades de lenguaje oral y lenguaje escrito y utilicé como estrategia el trabajo con textos, es decir, durante la primera semana debían reconocer, relacionar y trabajar con diferentes letras. En este caso fueron vocales y 5 consonantes. Y las tenían que ubicar en revistas, en cuentos, en textos diferentes, que les permitieran construir esos nuevos aprendizajes, desarrollando su imaginación, su creatividad y fortaleciendo sobre todo las competencias comunicativas y de lectura, y haciendo uso de materiales como el canto y el juego. Por otro lado, para trabajar sobre pensamiento matemático, me enfoqué en los aspectos de número, forma, espacio y medida, donde a través de la estrategia de juego, de resolución de problemas, fue como se propició este desarrollo de nociones numéricas, espaciales y de medidas. Estas se identificaron en objetos que veían tanto dentro del aula como en la calle, en su casa. Y durante esta semana realizamos actividades con pintura, con cereal, con dibujos, dulces de colores, cantos y juegos, y esto la verdad les permitió mucho desarrollar nociones de conteo, seriación y agrupación de objetos, quizá no como tal, pero sí en las actividades ya iba implícito ese conteo, el conocimiento de los números y las figuras geométricas. Considero que la mayoría de estas actividades fueron las adecuadas y pertinentes porque el logro de los aprendizajes esperados fue evidente y la mejora de conductas también. Así que estas relaciones en el grupo fueron favorables tanto para mi formación como para el ambiente en el aula. Para la planificación de actividades puse en juego teorías como la de Ausubel, quien dice que un aprendizaje nuevo es significativo
cuando puede relacionarse con los conocimientos previos de los alumnos. Y el material también tiene que estar relacionado con estos nuevos aprendizajes. Entonces yo creo que fue fundamental para estimular el desarrollo de sus competencias. Por otro lado, para la aplicación de las primeras actividades, consideré la postura de Erik Erikson, quien habla del desarrollo personal, social y moral del niño, como un proceso de gran importancia en el que se combina el amor y la firmeza de los padres, quienes inculcan en el niño una convicción profunda del sentimiento de pertenencia, del valor entre lo que hacen, lo que conocen y principalmente de lo que son, que es de donde surge su identidad como niños, como personas sociales. Y en la ejecución de las actividades en general, consideré a dos teóricos, a Piaget, quien dice que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. En este caso, los alumnos tuvieron la oportunidad de interactuar con los cuentos de las figuras, con figuras geométricas en tamaño considerable, en revistas para ubicar sus nombres. Tuvieron esa manipulación con los materiales. Vygotsky, por otro lado, también dice que el aprendizaje es efectivo cuando el sujeto realiza la actividad con o en interacción con los otros. Y esto lo realizaron en trabajos por equipos, sobre cuentos, canciones y sobre todo en los juegos. La evaluación se dio en 3 momentos. Al diagnosticar, porque tenía que conocer yo las necesidades y las capacidades de los alumnos. La evaluación intermedia, que consistió en los aprendizajes esperados, que fui valorando al finalizar cada actividad, utilizando una rúbrica como instrumento. Y por último, la conducta de cada alumno y su desempeño en las actividades. Y esto lo pude evaluar de manera práctica para valorar su esfuerzo o su conducta sobre las actividades, pero considerando si merecía premio o merecía castigo, mediante un semáforo de conducta en el que ellos tenían que identificar que ciertas conductas eran favorables o eran considerables y las otras que ya merecían un castigo. Y para dar seguimiento a la evaluación y reflexión del plan de acción, llevé a cabo un diario de trabajo en el que por día yo iba registrando de manera sistemática mi intervención y los aspectos relevantes de cada una de las actividades o del día, puntualizando sobre aquellas acciones que favorecieron o que impidieron el logro de los aprendizajes. Todo esto me permitió mantener un registro y analizar pertinentemente la mejora de mi práctica y por consecuencia el desarrollo de las competencias de los niños. Valorando los resultados obtenidos al finalizar estas jornadas de prácticas, considero satisfactorio el resultado en cuanto al logro de aprendizajes esperados, en cuanto a conducta, en cuanto al mejor ambiente del aula, y puesto que yo hubiera deseado dar más o haberlo hecho un poco mejor, pero por circunstancias ajenas a mi persona tuve esas limitaciones o fue imposible, pero estas experiencias me dejan buenos aprendizajes porque adquirí buenos conocimientos, sobre todo aprender de los errores, porque esto es lo que fortalece mi formación profesional al presentarme nuevos retos para mejorar tanto mi intervención como la innovación en materiales, el uso de estrategias adecuadas y el abandono de actividades rutinarias que producen en los niños aburrimiento, desinterés, descontrol en el grupo, como el uso de hojas, y enfocarme más en el aprendizaje situado, donde los alumnos tengan esa libertad de explorar, de inventar, de conocer, de cuestionarse y de indagar o descubrir ellos mismos sus conocimientos. Y esto a su vez creo que los lleva al logro de sus competencias, pero hacen del alumno un ser activo,
un ser protagonista de su propio aprendizaje. En cuanto a mi proceso formativo, considero que es necesario fortalecer mis competencias genéricas y desarrollarlas profesionales a un nivel que me permita llevar mi participación en el aula a una guianza, a una orientación en el aprendizaje de los niños, evaluando permanentemente el proceso de enseñanza y aprendizaje, autoevaluando mi intervención con la intención de mejorar y crecer personalmente y profesionalmente también. En cuanto al perfil de egreso de la licenciatura, puedo decir que he tenido un avance, pues durante mi trayecto formativo he desarrollado la habilidad de planificar actividades lúdicas, didácticas, aplicar conocimientos tanto teóricos como prácticos para responder a las necesidades y a los intereses de los alumnos. Todo esto basándome o fundamentado en el programa de Educación Preescolar 2011. Durante mis intervenciones, uno de los principales propósitos que pretendo siempre alcanzar es formar un ambiente afectivo, de respeto, de empatía, promoviendo la autonomía y la aceptación entre los alumnos y que mi persona provoque en ellos el deseo por aprender, que mi intervención siempre sea favorecer ese deseo en los alumnos por ir a la escuela, por relacionarse con sus compañeros y vivir nuevas experiencias en el aula. En cuanto a la integración de conocimientos teóricos adquiridos en cada uno de los cursos de la malla curricular para este sexto semestre, puedo decir que han sido de gran apoyo y fundamento para mi desenvolvimiento profesional y académico, y considero que las competencias que implica cada uno de estos contenidos, del programa, fueron alcanzadas de una u otra manera porque favorecieron mi formación en la licenciatura, pero también favorecen mi relación con mis compañeras y voy cada día en ese proceso. Falta, pero siento que he logrado lo que me he propuesto hasta el día de hoy.